este país, que vamos por la octava. Es decir, yo tuve tanta suerte con mi equipo de compañeros, con Jesús, con este niño de parálisis cerebral y con otros que tuvimos posteriormente en otros centros, que a veces faltaban los recursos, pero nunca nos faltaron las ganas. Entonces, la figura del tutor que tenga ese niño, la figura del tutor y el orientador, yo os aseguro que hacen milagros. Aunque os parezca que estoy hablando en un mundo de yuppie. No, porque yo soy muy crítica con la administración, lo he sido mientras trabajaba y lo sigo siendo ahora, porque ya os digo, el tema me apasiona muchísimo. Luego, a ver, a los chicos y a las chicas hay que hacerle informes, pero esos informes o esas adaptaciones no implican en absoluto que no puedan titular, en absoluto. Yo os hablo desde Sevilla, desde la Junta de Andalucía, y nosotros durante, fijaros, insisto, estoy jubilada desde el 2006 y nosotros hemos titulado siempre a los niños que tenían una necesidad de ayudas dentro del aula incluso. Mis alumnos salían poquísimas veces del aula, poquísimas. Y bueno, me gustaría oír hablar a las orientadoras que estáis ahora en el pleno meollo de la cuestión y mandaros mucho ánimo y sobre todo, bueno, sobre todo eso, exigirle al profesorado. El profesorado que está educando tiene que estar por vocación. Indudablemente tenemos que pagar facturas, pero tiene que estar por vocación. Y es fundamental, insisto, la figura del tutor. Muchas gracias por oírme. Gracias a ti. Oye, María José, una pregunta, porque yo recibo, al decir que ellos titulaban, que tus niños titulaban, yo todos los trimestres recibo las notas de mi hija. Es un papel que me pone que siempre está aprobada. Eso sí. No, nosotros... Espera. Perdón. Es que siempre está aprobada, pero a lo mejor hay clases que ni siquiera han entrado. Ahora sí, ¿no? Pero en todos estos años que yo he contado por redes, pues había, por ejemplo, música, pues no ha entrado, pero me ponía siempre que estaba aprobada. Quiero decir, ese papel prácticamente, como Lucía tiene adaptaciones curriculares, pues no me servía para nada. Claro. Pero tú dices que titulaban de verdad, que tienen título de verdad. Sí. Entonces, con esta ley sí se podía... Bueno, yo lo único que te digo es que nosotros titulábamos y estos niños llevaban sus notas y llevaban en cada asignatura sus notas y sus objetivos conseguidos. Y también os voy a decir una cosa, yo no os voy a mentir. El equipo de profesores que luchábamos por conseguir todas estas cosas, teníamos verdaderas peleas en los claustros y en las reuniones de evaluación. ¿Para qué os voy a mentir? Yo no... Porque, claro, había gente que recurría siempre a la excusa, es que no tenemos recursos suficientes. Pues claro que no los hay, pero bueno, vamos a ponernos nosotros a trabajar hasta donde podamos. Y entonces en cada área ellos llevaban sus notas. Si en algunas veces ha conseguido este objetivo, pero otras veces decía, bueno, pues en este no ha acabado de cumplirlo. O sea, nosotros los evaluábamos según sus adaptaciones o según sus adaptaciones curriculares o sus... Sí, que era real, que servía, ¿no? Por ejemplo, perdona, y ya me voy a callar. No, es que te pregunto desde mi ignorancia, de verdad. Mi asignatura era la lengua española. Pues allí, el día que se hacía una prueba de lengua española, la hacían todos mis alumnos, tuviesen o no tuviesen adaptaciones curriculares. Y la hacía mi Jesús. Mi Jesús es mi niño que tenía parálisis cerebral. Y mi Jesús, yo me tenía que quedar con él una hora más, pero bueno, si es que yo era mi obligación, si es que me pagaban por eso. Era un alumno más. Punto. Claro que sí. Bueno, me ha encantado escucharte, María José. Y yo a vosotros. Muchas ganas y me ha encantado. A mí también. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Chus. No sé si se ha ido o sigue por aquí, si nos quiere decir algo más. Hola. Final. Hola. ¿Se me oye?
Sí, se te escucha muy bien. Gracias por quedarte. Vale. Bueno, a mí me ha encantado oír a María José, porque eres un aire, eres una bomba de oxígeno y viene a corroborar lo que pienso, que no es la ley. Quien falla no es la ley, porque la ley permite titular. Quien falla son los equipos y los profesores. Y después de la experiencia, mi hija Irene tiene 21 años, hace 3 años que acabó la ESO, y estamos en el Tribunal Constitucional peleando por la titulación, porque Irene acabó con una media de notable sobresaliente en toda su etapa educativa. O sea, Irene acabó todo, hizo toda la etapa educativa en inclusión. Empezó en infantil, siguió en primaria y continuó en secundaria. Todos colegios públicos, todos colegios ordinarios de la localidad donde vivimos y elegidos por nosotros, el que nos había para elegir varios colegios y había varios institutos y el que elegimos. Entonces, la única persona que me he encontrado parecida a ti fue la primera logopeda que tuvo Irene en infantil, dispuesta a pelearse por sus compañeros, con sus compañeros, porque se quedó sola. Y fue así toda su trayectoria profesional, porque la dificultad que encontraba no la encontraba en la ley, la encontraban los compañeros a la hora de las evaluaciones. Y yo, después de toda la experiencia educativa, puedo decir que dame una mala ley con un buen profesor y no al revés. O sea, de poco me sirve la ley más maravillosa del mundo con un profesor que no cree en su alumno. Entonces, yo resumo brevemente. Irene, cuando acaba la ESO, y hasta entonces parece que la estaban regalando los aprobados, y no eran aprobados porque eran exámenes de contenido curricular de curso, es decir, estudiaba es decir, que si había examen de la Revolución Francesa, Irene se examinaba de la Revolución Francesa, y si había examen de ciencias, Irene se examinaba de ciencias y hacía exámenes y tenía notas. Entonces, con adaptación curricular. Cuando yo planteo en cuarto que quiero ver las adaptaciones curriculares para ver la diferencia entre las significativas y las no significativas, ahí ya empieza, si hasta ahora el juego había sido un juego del hambre, ahí empieza el Juego de Tronos en la batalla peor. ¿Por qué? Porque las adaptaciones no existían. Te decía que conforme a las adaptaciones, y entonces cuando yo exijo las adaptaciones no están. Luego se inventan unas que no están firmadas. Las adaptaciones tienen que mandarse a la dirección provincial. Cuando el centro me las niega, yo se las exijo a la inspección de la dirección provincial. Y la dirección provincial lo embrolla todo, se pone en connivencia con la dirección del centro porque se tapan el uno al otro. Porque es obligatorio que el centro mande las adaptaciones a la dirección provincial o que el centro las exija. Como ni uno ni otro han cumplido, se alían. Y entonces, a partir de ahí, si hasta entonces eres incómodo, a partir de ahí eres el enemigo, porque vas a cuestionar la legalidad de que estoy haciendo bien el trabajo. Y ese es el punto de inflexión. Cuando ya no te ven como una madre tocapelotas, como la madre que viene a exigir los derechos y la madre que viene con el BOE a todas las reuniones. Ya hay un paso más, es que me estás fiscalizando. Y llegó un momento en que me lo niegan, yo lo denuncio, y llega la directora del centro a cambiar el reglamento de régimen interior para prohibirme dar las adaptaciones curriculares. Eso es prevaricación. Eso es prevaricación. Y yo hubiera seguido la vía penal para denunciar con nombres y apellidos, porque el problema está que los profesores hacen de su capa un sayo. Como quien paga es la administración y yo no tengo ninguna consecuencia, esa persona con nombre y apellidos es la responsable de no darme las adaptaciones. Y entonces yo estaba firmemente decidida a ir por lo penal y hacer una acusación de prevaricación, porque es lo que habían hecho. O sea, cuando ya llega el asunto al claustro y logra modificar el reglamento interior, ahí se ve que estás queriendo hacer algo en contra de un alumno. Algo tan sencillo como que si tú estás orgulloso de tu trabajo y tienes la adaptación bien hecha, toma, enséñalo. Pero ¿qué ocurre? Que las adaptaciones, por ley, por la LOE
por la LOE dice que las adaptaciones curriculares, ya no hablo de los ajustes de la convención, de las adaptaciones curriculares por ley, el artículo 27 de la LOE en vigor, la LOE, porque la LONCE no anuló la LOE, anuló algunos artículos, pero la LOE está en vigor. Y entonces la LOE dice que las adaptaciones se hacen para cumplir los objetivos de curso. Y entonces yo dije, si los objetivos de cuarto de la ESO son estos, quiero saber de qué objetivo se desvía mi hija. Y entonces yo admití que en matemáticas y en inglés a lo mejor no llegaba a los mínimos que se pedía. Digo, muy bien, suspensa, pero con matemáticas y con inglés titula. Porque con 2 asignaturas se titula. Y entonces con esas 2 asignaturas vamos a darlas por perdidas, vamos a por todas las demás. Bueno, Irene acaba su cuarto primero de la ESO y no titula. Con todas las asignaturas notables y sobresalientes. Firmadas el boletín por el equipo, notable y sobresaliente, no un suficiente, no una asignatura perdida, notables y sobresalientes. En todas las asignaturas. Y entonces digo, vale, va a repetir y renunciamos a todas las adaptaciones curriculares significativas, a todas. Como no me quieres enseñar las adaptaciones y no sé cómo están, renunciamos. Y entonces, ahí ya empieza la batalla legal en tribunales, porque me lo niegan. Me niegan la renuncia. Igual que me niegan un derecho que tengo a ver las adaptaciones, la siguiente etapa es el rizo del rizo. O sea, no me dan la información por escrito que yo pido. No, si te hacemos reuniones y informamos. Digo, no, yo lo quiero ver por escrito y firmado. Y saber cuándo lo habéis mandado a la dirección provincial. Como no han hecho ninguno de esos procesos, no me lo pueden dar. Entonces, el siguiente paso es que digo, muy bien, yo no tengo ninguna prisa en mi vida. Irene va a repetir cuarto y va a hacer todo sin adaptación. Bueno, pues Irene tiene el único dictamen que tiene de escolarización fue el cambio de etapa, pero durante toda la ESO no tuvo dictamen. Y en el dictamen de escolarización de paso de etapa de primaria a secundaria no dice en ningún sitio explícitamente que Irene tenga que tener adaptaciones curriculares significativas. Y ellos continuamente dicen que son significativas porque el dictamen lo dice, pero es que el dictamen no lo dice. O sea, tú ves el dictamen y eso es objetivo, lo lees o no lo lees. Y no se leía por ningún sitio. Entonces, hay profesores que lo admiten, pero hay 3 que se niegan a admitirlo. Y entonces, digo, ¿dónde está el informe? ¿Por qué para unos vale y para otros no? Y eso viene a decir lo que decía María José, que depende de cada profesor. Depende de cada profesor. Fue hasta tal cúmulo que al profesor de ciencias, que era nuevo, le exigían en las evaluaciones, le exigían, bueno, todos los demás hacían, todos los demás, estoy en una reunión con España. oigo a otra persona, no sé si estoy hablando yo o está hablando otra persona. Hay un micrófono abierto, pero sigue, Chus. Nada, pues en todas las reuniones yo pedía esto, ¿no? Entonces transigieron todos los profesores menos 3 y esos 3 al profesor de ciencias que tenían la parte de laboratorio de prácticas, todos los alumnos podían hacer las prácticas en clase, en casa. Hacían parte de laboratorio y luego los datos lo transfiguraban en casa. La única que no lo hacía en casa esa parte era mi hija, porque suponían que yo se lo hacía. Y entonces era la única que no lo hacía y lo tenía que hacer en clase. Y en clase aprobó. Ella sola hizo las 2 primeras en casa, como el resto de sus compañeros, y poco me conocían, porque si me conocen un poco, creo que seré más exigente con mi hija que cualquiera de ellos o sumados todos juntos. Y entonces pasaron a decir que Irene hacía todas las prácticas en clase, que no se complementaba el trabajo de casa como los demás, porque supuestamente le ayudaba. Bueno, al profesor de ciencias que hacía el examen y cuando sin adaptación curricular sacaba 6,5, 7, al profesor le exigían el examen. Que le enseñara el examen en la evaluación. Porque ni tampoco se creían que Irene, no sé si yo me hacía diminuta y me metía o la ponía algo para decir las respuestas en el examen, porque ni las preguntas. Bueno, entonces cuando tú ves ese ambiente, sabes que se van a enrocar contra ti, que esos 3 van a hacer bloque y que con esas 3 personas, como no denunciaron, como no hicieron las adaptaciones curriculares, bueno, yo hago la denuncia
va al contencioso administrativo de Segovia, porque nosotros somos de Cuéllar, provincia de Segovia. En el contencioso administrativo de Segovia le dan la razón al centro porque dicen que los padres no pintamos nada frente a un dictamen del centro, lo cual es mentira. Entonces, en la siguiente instancia es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dice que los padres contamos, y hay una sentencia, y esa sentencia crea jurisprudencia, porque las sentencias, porque a mí de poco me servía ganar en Segovia, que nos servía para nosotros solo. La parte que ganamos en Burgos sirve para todo el mundo, porque esa sentencia crea jurisprudencia, y en esa sentencia se dice que los padres tienen derecho a tener información, a participar, y que la resolución negando las adaptaciones curriculares fue ilegal y que por lo tanto se vulneró el derecho fundamental de Irene y pasó a ser un proceso de derecho fundamental vulnerado que nos abrió las puertas al Tribunal Supremo, porque para entrar en el Tribunal Supremo tienes que justificar que la causa hay una vulneración, tienes que cumplir una serie de requisitos, hay vulneración de derecho fundamental o hay alguna cosa. Entonces en el Tribunal Supremo no se consiguió nada. Y la siguiente etapa es el Tribunal de Amparo ante el Constitucional. Pero a mí me va a dar igual lo que me digan 3 años después. Porque ¿qué te reparan? Es decir, a mí la sentencia del Tribunal Superior de Justicia diciéndome que se ha vulnerado un derecho y que hay 2 resoluciones ilegales, no me ha reparado absolutamente nada. Pero es que cuando me llama la abogada a decirme la resolución y a darme la enhorabuena, como diciendo, te han reconocido la vulneración de derecho fundamental. Quien hizo el mejor análisis de todos fue mi hija, que dijo, ¿con esto puedo estudiar administración? Y le dije, no, porque no te han dado el título. Y dice, pues entonces no me sirve de nada. Así de radical, o sea, fue la persona que hizo un análisis más sensato de lo que conseguimos, ¿vale? La palmadita en la espalda, pero si razón yo ya sé que tengo, si yo no quiero que me des la razón. Es decir, a mí esta sentencia ni se ha ejecutado, ni me ha reparado, ni a las personas que han cometido una ilegalidad las han sancionado. Y han pasado 3 años, mi hija no ha podido seguir estudiando de la forma ordinaria y teníamos 2 opciones. Conformarte y quedarte en casa porque se te han cerrado todas las puertas o abrirte 2 caminos. Por un lado, seguir la vía judicial porque si he llegado hasta aquí voy a continuar. Y el objetivo último es la titulación, es decir, porque a mí que me reconozcan la vulneración del derecho fundamental de poco me sirve, o hay reparación o no hay justicia. Es decir, porque una justicia, si no está reparada el daño que te reconocen, no es justicia. No es justicia. Y a otros, es decir, al que ha matado a alguien, pues no le vas a devolver la vida, pero al que le ha matado le mandan a la cárcel. Aquí no reparan, ni otorgándote nada, ni a las personas que lo han hecho mal las han castigado. Es decir, que estamos igual. Entonces, esa vía continúa con la esperanza, pues no sé si decir nula, porque siempre hay esperanza, pero digamos que cuando entras en las altas esferas, en las pequeñas esferas de la legislación, cuando vas a los tribunales menores, digamos que está en el meollo si han hecho bien las adaptaciones, si cómo están los exámenes, o sea, los hechos, se valoran los hechos. Cuando estás en las altas instancias, lo que se valora es la jurisdicción, es decir, qué parte de la ley está mal. Y como la ley está bien, porque la ley mejorable, pero es que la ley te dice que las adaptaciones son para cumplir objetivos. Y eso ya lo dice la ley actual. El proyecto de ley que ha pasado en la primera etapa, que no es ley, es decir, le falta un recorrido jurídico, es decir, la LOMLOCE no está aprobada, es decir, puede haber muchas modificaciones, puede haber muchas enmiendas y pueden modificarse muchas cosas. No es una ley que esté aprobada ni sabemos cuándo va a entrar en vigor y en lo que eso suceda seguimos bajo el paraguas de la legislación actual y la legislación actual ya te dice que las adaptaciones son para cumplir objetivos. Y si eso no se hace, no se está cumpliendo la ley. Entonces, la cuestión está, ¿por qué no se cumple la ley? Yo creo que nos tenemos que desparramar menos en las ramas, y lo digo después de haberme desparramado por muchas ramas, y centrarnos en el tronco. ¿Por qué no se cumple la ley? ¿Quién no está supervisando que se cumpla la ley? ¿Por qué se permiten estas cosas que ya vienen por ley? No es cuestión de querer modificar una ley mejor, que si es mejor, estupendo. Pero lo que se tiene que hacer ver es que ¿por qué
¿Por qué? Con nombres y apellidos, las personas no cumplen su función. Porque es tan sencillo como eso. O sea, cuando yo he oído a María José, ¿cuántos profesores puede haber tenido mi hija? 100 en toda su etapa educativa. Que me haya encontrado a una como ella. Y que todos los demás, incluso los buenos, los que eran buenos y los que enseñaban bien y los que estuvieron dispuestos, cuando llegó el día de la evaluación, no se cuadraron y dijeron, pero vamos a ver, en el segundo cuarto de la ESO, Irene aprobó todo sin adaptación menos las 3, que estas 3 profesoras se negaron a renunciar a las adaptaciones. Dice, bueno, o sea, ¿qué más tiene que demostrar? O sea, una alumna que ha entregado todos sus trabajos, que ha aprobado todos sus exámenes, que ha venido a clase sin ninguna falta de comportamiento, de asistencia, ningún triste parte de nada, que solamente quiere el título para seguir estudiando. Si la teníamos que hacer un monumento, o sea, el día de hoy con el absentismo que hay, con el abandono escolar, a alguien que quiera seguir estudiando y seguir formándose, es que no solamente la tenías que poner cortapisas, es que la tenías que poner una alfombra roja. Y encima, como yo les decía, digo, sed egoístas. Será mejor que mañana mi hija tenga un trabajo y contribuya a la sociedad a que sea una pensionada. Una persona con discapacidad, además. O sea, una persona que quiera seguir estudiando teniendo limitaciones, pongamos entre comillas. O sea, teniendo dificultades. Teniendo que luchar contra sí misma, contra el mundo exterior y contra todo. Mira, Maeve, hubo un día en que yo estaba tan... Claro, porque todo esto, te comes marrones, lloras, te enrabietas y eso sí que no lo repara nadie, lo que te repercute en tu salud emocional, tranquilidad, en preocuparte de que eres madre y no tienes que ser abogada. O sea, yo estoy ahora en una depresión. Bueno, pues mi hija, que yo la he acostumbrado en la vida a ser peleona, yo hubo un día, recuerdo que cuando nos mandaron la carta de que no admitían las adaptaciones, pues yo tuve un momento, estábamos además estudiando y se me saltaban las lágrimas y lloraba y digo, mira, me dan ganas de que a partir de mañana no vayas al instituto y que les den, porque no te merecen allí. Se levantó, se puso en jarras, dio un puñetazo en la mesa, dice, ¿qué somos tú y yo? Leonas, mañana voy al instituto. Y en el instituto le han hecho, o sea, cosas que yo digo, me despedí del instituto diciendo, digo, mira, yo no soy mala persona, ni a nadie de los que estáis aquí os deseo el mal, o sea, es decir, yo no deseo el mal a nadie, aunque me lo hayáis provocado a mí, yo no os deseo el mal. Digo, pero la vida es larga. Y todos antes o después vamos a tener discapacidad, antes o después. De una u otra manera la vamos a tener y vamos a necesitar a los demás. Solamente os deseo a todos y a cada uno, y especialmente a unas más que a otros, que el día que necesitéis ayuda la recibáis como la estáis dando. Si creéis que la estáis dando bien, la recibiréis de puta madre. Si no, esto vais a encontrar. Digo, pero de verdad es desalmado. O sea, cuando tú esto lo cuentas, ya no es decir, mira, no voy a hacer mi trabajo y lo dejo estar. No, es que voy a ponerte palos en la rueda, o sea, porque lo que nos han hecho ha sido ponernos palos en la rueda. O sea, porque ¿qué más tienes que demostrar? Si todo lo que me has pedido lo hemos hecho, todo. Que pedías exámenes, que pedías trabajos, que pedías asistencia. Entonces, ¿y cuál es la solución que te dicen? Te vas a una FP básica. Y entonces, donde nosotros vivimos, pues la única FP básica que había era de electricidad. ¿Qué pinta mi hija con enchufes y cables? Que no la mola nada. Y entonces me dijeron, bueno, como tiene una parte troncal, que estudie la parte troncal y a lo mejor luego, si el año que viene otra FP, pues la convalidan eso. Vale, transigimos, renunciamos a los módulos de la electricidad y sin adaptación curricular ninguna, sin apoyo ninguno. Volvió a sacar la FP básica aprobada, en la parte troncal, en el apartado de ciencias y en el apartado de lengua. Y esa parte la tenemos aprobada, bueno, pues como lo otro, también ahí, pero ¿para qué te sirve? Ahora está en un centro de adultos estudiando
y sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de adaptación, o sea, como una más. El año pasado hizo la cualificación profesional de administrativo y este año es un curso complementario que es de grabación de datos. Aprobando todo, sintiéndose una más, pero claro, todo esto es formación. Cuando salió la sentencia, yo le dije, ¿y qué quieres hacer ahora? Estaba harta de estudiar matemáticas, historia, lengua, porque llevaba 6 años estudiando matemáticas, historia y lengua. Y dice, yo ya me quiero preparar para otra cosa. Y entonces... Oye, un segundo. Y ahora que habláis de adultos, ¿y habéis probado a hacer la ESO de adultos? No, porque no quiere volver a seguir estudiando matemáticas, lengua, historia que no tiene aprobado. Si es que lo tiene aprobado, si es que ya lo ha estudiado, si es que ¿para qué va a volver a estudiar lo mismo? Si es que la FP básica no es la salida, porque la FP básica es volver a estudiar lo mismo que has estudiado en la ESO. Ya. O sea, si es que la FP básica es lo mismo que has estudiado en la ESO. No estoy hablando de la FP básica, estoy hablando de la ESO para adultos. Pero que es lo mismo, que vuelves a estudiar lo mismo, la ESO para adultos vuelves a estudiar lo mismo. Vale, y entonces ella me dijo, no quiero volver a estudiar más lo mismo, yo ya me quiero preparar para un trabajo y me quiero preparar para otra cosa. O sea, es que ten en cuenta que repitió dos cursos de la ESO y estuvo 6 años estudiando, más luego el año que hizo FP básica, que hizo un año, y como no hubo continuidad de rama administrativa, pues, y era electricidad, lo dejó porque no, a ella no la molaba eso. O sea, lo hicimos con la esperanza de que al año siguiente, pues mientras salía la sentencia del juicio, si venía una FP básica de administración, lo que hubiera, pero como no lo hubo, ella por esa vía no quería salir. Y entonces ahora encontramos estos grupos de cualificación profesional que la preparan para la rama administrativa, que es lo que a ella le gusta, y por ahí va. Y siempre ha estado en inclusión, siempre. O sea, nunca ha ido a ningún centro, ni de asociación, ni de alternativa que te permitan hacer nada. O sea, siempre. ¿Pero qué? Al final, ¿de qué me sirve? De nada. Porque sí, aprueba, pero ¿y dónde está la titulación que te acredite para el día de mañana si te tienes que presentar a unas oposiciones a un trabajo? Hasta aquí llego. Muchas gracias. Es alucinante gracias. Lo que dependemos de los profesionales y de lo mal que nos ven a los padres cuando encima estamos reclamando lo que es de nuestros hijos, ¿no? Es alucinante, Chus, tu historia. Y bueno, tu historia es la de tanta gente que yo la verdad es que me he emocionado. Yo no sé qué decirte. No sé porque Lucía es pequeña todavía y está viviendo otra época, o sea, otras cosas diferentes, pero qué triste que tantos niños y tantas niñas quieran estudiar y no los dejen estudiar. El derecho a la educación. Sandra quiere hablar y me perdonáis un minuto. Sandra, hablas tú, que vuelvo en un momento. Voy a por el cargador, ¿vale? Hola a todas. Bueno, yo me acabo de incorporar con tiempo para escuchar el final de María José y toda la intervención de Chus. Y ya que estamos, quiero compartir con vosotros algo, porque Chus decía, qué gusto escuchar a María José, es como un soplo, ¿no?, de aire limpio. Mi hijo Jorge está cursando la tercera de la ESO y en el colegio primaria... Es él, que está diciendo que no hable de él. ¿Me dejas contarles un poquito? Bueno, vale, de acuerdo. Tuvo adaptaciones curriculares significativas, pues porque me voy a cambiar de sitio, ahora vengo. Perdona. Ya está, Jorge, ya está. Déjame cerrar aquí. Pues en cuarto de primaria le pusieron adaptación curricular porque Jorge no podía leer, porque tiene, bueno, no tiene problemas visuales también y tiene una parálisis cerebral y le cuesta escribir, y entonces no cumplía el objetivo. ¡Pumpa! Pues te pongo una adaptación curricular y además te lo pongo en todo. Bueno, como tu hija, Chus, Jorge tiene una capacidad para estudiar
es capaz de aprobar todo. Él ya lleva, ahora está en tercero de la ESO. Y por suerte en el instituto pues me encontré gente majísima que cree en él. Y hay asignaturas en las que no tiene adaptación curricular. El año pasado consiguieron, bueno, solicitaron desde el Departamento de Orientación la figura de PT preferente para Jorge, y estuvo una persona maravillosa. Y este año, como la que tiene la plaza no puede cubrirla por problemas de salud, pues vino otra PT. Yo tenía miedo al cambio, pero me encontré con otra persona maravillosa, Mariña, una chica joven con muchas ganas, con la que estuve hablando hoy sobre, oye, vamos a organizar mejor el trabajo para Jorge, yo quiero que sea autónomo, que él vaya haciendo las cosas solo. Tiene un iPad Pro que ahora ya puede leer los textos, con lo cual hoy estuvo estudiando Jorge solo y yo me dijo, no aparezcas por aquí, por favor, tiene mucho genio, o sea, es como tu hija, yo también, no sé, bueno, le salió a él, porque sí, porque es así, y entonces me dice, tú no estés, mamá, déjame, para eso ya tengo a mis profesores, para que ellos me digan si me tienen que corregir o no. Yo dije, estoy encantada con eso. Pero me gustó mucho que su PT me dijese hoy, tú tranquila por las adaptaciones. Ya le dije a todos los profesores que lo que hay que evaluar a Jorge ahora es lo que consigue dentro de sus capacidades, no lo que no va a llegar nunca. Y es como si hubiera escuchado música celestial. Y dije yo, ¡oh! Por eso le pedí a Belén que, pues eso, levantar la mano, porque es verdad, dependemos de las personas. Por suerte, pues mi hijo está rodeado de gente buena, hay de todo, o sea, me refiero, es gente buena, pero hay mucha gente sin formación, no saben lo que hacen, hay mucho camino por delante. Pero me comentaba algo la PT, me dijo, ¿sabes qué me dijo? Tenía que presentar un trabajo de cultura clásica y le dijo, Jorge, es que si no lo presentas está suspenso ese trabajo. Y Jorge le dijo, gracias. Cierra la puerta, por favor. Gracias por tratarme como a los demás. Jo, es que me rompió por dentro. O sea, mi hijo sabe que si no lo hace va a tener un suspenso. No le están regalando nada. Entonces ya esta chica, a esta PT amarilla, estoy muy agradecida porque pues yo veo en mi hijo muchos saltos, ¿no?, de maduración. No quiero que estudies conmigo, quiero estudiar yo solo, con todas las consecuencias. Si suspendo. Se revela, como cualquier adolescente. Me dice, es que, esto os lo tengo que comentar, quieren que haga un ejercicio que es voluntario y a mí no me da la gana. Y las profes insisten en que lo haga. Pero si es voluntario, es voluntario. Dije yo, mi madre. Pero bueno, eso que su PT decía, no, la ley, es lo que tú estás diciendo, la ley dice que si tengo adaptaciones, pero he alcanzado los objetivos de sus adaptaciones, tu hijo va a titular. Tranquila, Jorge va a titular. Bueno, si se pone las pilas y estudia, claro, y entrega los trabajos que tiene que entregar. Pero sí, es muy triste. Yo también estuve en una situación parecida. La etapa del colegio fue horrible para nosotros. Para nosotros y no para Jorge. O sea, Jorge estuvo un poquito al margen, aunque también, pero esa lucha de pedir las adaptaciones curriculares, la directora dijo que lo pida por registro, por escrito y por registro. O sea, en vez de facilitar la vida, ya tenemos bastante. Yo se lo pido a su tutor. El tutor me dice, yo te las doy, pero voy a preguntar a la dirección, porque la dirección estaba enfrentada a mí. Si las quiere, que las pida por escrito y en el registro de entrada del colegio. Pero qué necesidad hay de hacernos tanto daño. Pero qué daño. ¿Sabéis el único daño que le hacemos? Que les ponemos un espejo enfrente de su profesionalidad. Y están viendo... Y una piedra al chiquillo. También, y una piedra al chiquillo. Por supuesto, pero cuando tú vas a decirle que mi hijo se merece lo que la ley dice que se merece, o sea, y tú no lo estás haciendo bien, a nadie nos gusta que nos digan que no lo hacemos bien, pero además yo siempre digo que el colectivo de los docentes hay un corporativismo brutal, que es lo que te hicieron a ti, Chus, brutal. Y ayer hablaba con mis hijos en cuanto a los micromachismos, ¿no? Hablábamos de que si reciben por WhatsApp algo que no les gusta, tienen que levantar la voz, porque si no se convierten también en opresores. Y en los claustros ocurre esto. O sea, ojalá haya valientes que les digan, no puedes hacer eso. Y además te voy a denunciar como lo hagas. Y la frase que te escuché, Chus, me encantó. Sin reparación no hay justicias, que es lo que tú dices.
qué dolor. O sea, queremos ser madres, no abogadas y profesoras y logopedas y todo el carro de cosas que tenemos que ser. Pues En nada. resumen, queremos ser personas. Sí, sí, sí. Cada uno con sus funciones. Una Ahora que nos toca a pregunta, todos, una Maeli. pregunta, no sé si alguien me la sabe responder, porque cuando tú has dicho Sandra, y Chus también lo ha dicho antes, y yo es que no tengo ni idea de esto, ¿vale? Entonces, cuando dice, tienes adaptaciones curriculares y cuando llega a su objetivo titula, como la hija de Chus estaba cumpliendo sus objetivos, se supone que estaba sacando sobresalientes, estaba sacando notables, estaba cumpliendo sus objetivos. El problema es cuando no le dan esa, o sea, no, pero no titula. Belén, ¿sabes lo que dicen ellos? Sí. Que está aprobando con una adaptación, con un desfase curricular, que esto ya es la bomba, de 2 años, porque ellos hacen los desfases por años. Es decir, la ley te dice, claro, la estrujan, y como yo la tengo más estrujada que ellos, pues la ley te dice que para aplicar una adaptación curricular significativa tiene que haber un desfase curricular de 2 años, ¿vale? Fíjate hasta dónde llega la sandez, que mi hija cursó tercero y dentro de la rama que la encauzaron a elegir de especialidad, porque con la LOMCE en tercero tenías que elegir una especialidad y eligió ciencias aplicadas, había una asignatura de tercero que se llamaba Iniciativa Emprendedora y era de ese año, creada por la LOMCE. Y les pregunto, ¿dónde está aquí el desfase de 2 años? Si es de este año. Claro. Entonces, ellos mismos incurren en que son grandes desconocedores, porque claro, se creen que están hablando con gente que ellos están un peldaño por encima. Y cuando vienen y me dicen, vale, desfase curricular de 2 años, pero de 2 años, pero si en primero se estudia la historia, la prehistoria, y en cuarto se estudia la historia contemporánea, y mi hija se está examinando de la historia contemporánea. ¿De qué desfase curricular de 2 años me estás hablando si el currículum que está estudiando es de cuarto? Entonces, cuando tú te vas a las adaptaciones curriculares, estándar, que esto viene no es por comunidades, es global, te dicen, por cada tema, claro, esto es muy elaborado, y esto lo hacen 4 gatos. De cada tema te dicen, tiene que saber, por ejemplo, del tema de la Revolución Francesa, pues tiene que saber lo principal, qué bandos, o en la Primera Guerra Mundial, qué bandos había, quién gana, es decir, de lo que nos acordamos todo, porque nadie nos acordamos de las pequeñas cosas. Entonces, tú te dicen, el estándar básico es hasta aquí. Y si llegas hasta aquí, apruebas con un 5. Pero si además te sabes esto, apruebas con un 6. Y si además te sabes esto, un 7. Y si te lo sabes todo, un 10. Entonces, a mi hija hacerle las evaluaciones para que llegue a esto. Claro. Las adaptaciones son para que llegue a aprender lo mínimo de las adaptaciones. Y entonces supere objetivos. Y la ley dice eso. Que las adaptaciones, es que literalmente el artículo 27 de la LOE lo dice, que las adaptaciones son para conseguir los objetivos y no pueden impedir titular. Es que lo dice la ley, Entonces ellos se emperran, porque es que es una cabezonada, y la desgracia es que el caso que nos ha contado de la suerte que has tenido tú este año en tercero, pues que la tengas en cuarto, que es cuando a tu hijo le van a tener que dar el título. Porque la tienes que tener no 1 año, ni 2, la tienes que tener en los años determinantes, en los cambios de etapa a la hora de hacer el dictamen. Entonces, no podemos estar al albur de qué profesor te toque y qué tribunal te toque el día de que evalúen a tu hijo si se merece el título o no. Porque tengo que estar yo pendiente de que un profesor crea o no crea. Yo solamente me tuve que enfrentar a una profesora que fue la única valiente que me dijo a mi cara que ella no creía que mi hija tuviera que estar en el centro, que para eso había colegios especiales. Y entonces fue profesora mía y yo la tenía catalogada como buena profesora, pero claro, yo era una estudiante brillante, que no la suponía ningún problema y que era fácil enseñar. Y cuando la tocó a mi hija esa profesora, me gustó porque yo el recuerdo que tenía de ella era de buena profesora. Y entonces cuando me dice eso, porque yo veo que Irene viene y no hacía nada, y yo sé si ha puesto una coma o una tilde, y yo le decía, voy a reunirme contigo porque veo que de tus clases no saca nada. ¿Qué es lo que hace? Dices que la dejo que haga lo que quiera. Digo, ¿cómo? Digo, no, esto no es así. Y entonces, cuando ya
en la reunión voy subiendo un poco el tono de exigencia, me dice, si es que, bueno, me subí, salí de la clase enrabietada y al día siguiente claro, en ese momento te quedas tan bloqueada que dije, pero seré tonta que no haya sido capaz de responderla. Y al día siguiente claro, yo hablo con el equipo de orientación y digo, o esto cambia o voy a denunciarlo. Y entonces a la semana, o sea, yo esto al día siguiente hablo con el equipo de orientación y a la semana me llama ella, que es la que quiere hablar conmigo. Y según entro por la puerta, me dice, como tú pagas, tú exiges. Digo, como que yo pago. Esto es un colegio público, no es un colegio privado. Yo a ti no te pago. Jamás en la vida de mi bolsillo a tu bolsillo va a ir un duro. A ti te paga la administración por cumplir una ley. Y la que sobras en este centro eres tú. Porque en tu casa como si tienes a Hitler. Pero en un centro tienes que cumplir la ley. Y la que no la está cumpliendo no es mi hija, eres tú. Con lo cual, o te adaptas tú o la que te tienes que ir eres tú. Claro. Y al año siguiente se fue. Porque la tocaba ciclo y la tocaba volver a estar con ella y al año siguiente se fue. Y todo el mundo me decía, es una institución, ha estado en los 3 colegios de Cuéllar, no sé qué, no sé cuántos. Digo, pues bueno, pues si ella es institución, a lo mejor yo lo soy más, lo que pasa que menos conocida. Es decir, que no nos tenemos que enfrentar ni asustar según el oponente. Es decir, si es muy fácil, te sacas la ley. La ley dice que tienes que cumplir esto. ¿No lo estás cumpliendo? Pues me vas a tener de frente. Porque tu obligación es cumplirlo. Entonces, cuando ya dices eso, ya no es que seas la madre tocapelotas, es que ya eres quien va a fiscalizar su no cumplimiento de trabajo. Y entonces ya van todos a por ti. Efectivamente. Ya se forma un bloque ahí. Exacto. Y ya es imposible traspasarlo. Exacto. Y lo de tener la mano izquierda y no enfrentarte para que, pues yo no soy así de melindre. Es decir, el pan, pan y el vino, vino. Es decir, si me corresponde esto, yo para que sea bonita, bonita, porque entre otras cosas yo no quiero que a mi hija la regalen el título. Y cuando en la segunda dice, es que si no le hacemos las adaptaciones y suspende, después de sus notas se va a frustrar. Digo, dejarla que se frustre, pero darle la oportunidad, porque a lo mejor lo sorprende y no se frustra y aprueba. Claro. Como pasó con las asignaturas que le admitieron la estudias sin adaptaciones. Digo, es que ni tan siquiera la estáis dando la oportunidad de equivocarse. O sea, el concepto proteccionista de que una persona con discapacidad es desvalida, el concepto médico rehabilitador de que estás aquí, te estoy haciendo un favor, pero no tienes plenos derechos, o sea, eso está tan arraigado, y el problema es que el problema es tan múltiple porque primero en la carrera no lo estudian. ¿Por qué no se estudia? Y esa es una triste realidad que habría que modificar, porque si os he dicho antes que no os desparramarais y que fuerais al tronco, hay unas raíces. Y las raíces... Un segundo. En la Universidad de Valencia, yo, por primera vez en la vida, me he topado con una asignatura que se llama Ética y Pensamiento Crítico. Escuchad, en una carrera que se llama Lenguas Modernas y sus Literaturas. Pues fantástico por esa asignatura. Yo me quedé con los ojos como platos. Vamos a dejar que termine, Chus, por favor. Sí, pero lo que yo creo que desde los colectivos tenemos que luchar es porque no se puede licenciar, no se puede graduar un maestro ahora, este año, sin saber lo que es el DUA. Sin saber que puede tener múltiples alumnos en su clase y cómo tiene que enseñar a todos al mismo nivel. Entonces, vale, esa parte te la compro, de que no estás preparado. Y voy a empatizar contigo, ¿vale? Hasta esa parte puedo empatizar. Pero es que también es cierto que el mes de julio no es de vacaciones, es de formación. Y que ningún profesor en julio se va a hacer formación para saber lo que es un DUA, cuando tiene en el colegio a una alumna que sabe que va a tener. Entonces, te lo compro en la primera parte, de que no te lo estudia tu carrera, pero la formación es continua. Y el mes de julio no son de vacaciones, es de formación. Y cuando te dicen la excusa de que no tenemos formación, no tenemos formación porque no te has apuntado a la formación, no porque no la haya.
Entonces, y cuando tú les dices esto, más enemiga todavía, porque le estás diciendo que el mes de julio te vas de vacaciones, cuando tienes que ir a formarte. Y entonces es una tras otra. Y entonces una de dos, o te muerdes la lengua para no ser incómoda, o te vuelves incómoda. Te va a dar igual, porque si te muerdes la lengua van a hacer la soflama de que están haciendo algo, y de la otra manera por lo menos dices, mira, tonta no soy. Tonta no soy. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras a gente como los dos ejemplos que hemos visto con la profesora contado en primera persona y con la madre que tiene profesores buenos, que dices, muy bien, que yo también les he tenido así, que o sea, Irene ha tenido profesores así. Pero si no tienes al conjunto, si no les tienes todos los años, si estás al albur de lo que te toque cada año, pues vas dado, porque si el último año te tocan estos, pues la has fastidiado. La has fastidiado, porque toda la trayectoria por 3 personas, yo con 3 personas con nombres y apellidos, o sea, con 3 personas con nombres y apellidos que todavía estoy a tiempo, como estamos en procesos judiciales y hay sentencias, estoy a tiempo de seguir yendo por la vía penal y no lo descarto de prevaricación. Porque no se pueden ir de rositas, porque esto es como las multas, es decir, hasta que no caen multas, pues todos se hacen de su capa un sayo, ¿no? Hubo un profesor que me encantó, que vino nuevo al centro y que fue uno de los que admitió la renuncia a las adaptaciones. Dice, bueno, casi vengo a la reunión contigo con coraza. Digo, ¿y eso por qué? Porque tú no veas cómo me han puesto, como que iba a venir el ogro mayor a comerme. Y no estás diciendo más que cosas razonables que quieres para el bien de tu hija. Digo, claro, pero es que tú, que no te importa enseñarme cómo trabajas y cómo vas a enseñar a mi hija y que me cuentas todos los pormenores, frente al que esconde todo lo que hace, pues no estará tan orgulloso de lo que hace si lo esconde. Claro. Y entonces esa es una manera muy clara de, si alguien te quiere contar y te quiere dar explicaciones, es que está orgulloso de su trabajo y que cree que lo está haciendo bien. Si alguien te está poniendo, preséntalo en el registro, sí, yo lo presenté firmado y registrado y con copia de la dirección provincial y me da igual. Porque hicieron bando. ¿Por qué? Porque se protegieron, porque los dos lo estaban haciendo mal, vieron y hasta que hubo un informe del inspector central ajeno a ellos y ajeno a esa connivencia, que dijo, no, esta madre tiene razón y tiene derecho a tener la información. O sea, porque primero te niegan la participación, pero es que luego te niegan hasta la información. Y claro, cuando en la información tú dices, a ver, objetivo de este año. Irene, que tiene que aprender en lengua, que tiene que aprender en mates, que tiene que aprender en ciencias. Si cumple los mínimos, aprueba sin asterisco porque ha aprobado. Y luego tendrá su titulación. Yo no llego a esos no llego a esos procesos que tú estás viviendo, Chus, pero yo me recuerdo ahora, al oírte hablar, me he acordado que cuando Lucía estaba creo que era segundo de primaria, pues estuve pidiendo el horario. Yo quería saber el horario y qué daban en clase. Nunca obtuve lo que daban en clase en todos los 6 años que estaba en primaria. No lo sabía, yo nunca lo supe y lo pedía todos los días. Pero es que el horario no me lo quería dar nadie. Hasta pedí una reunión con la orientadora y con la dirección para que me diesen el horario de mi hija. Yo quería saber, y es que era porque no entraba a ninguna clase. Entonces ellos no me querían dar el horario porque Lucía se pasaba todo el día en el aulatea. Entonces, como no iba a entrar en la clase, no sé por qué no me lo querían dar. Conseguí en la reunión que me dejaran copiarlo. Ahora con el tiempo lo pienso, que no llego a lo que tú estás viviendo, ni mucho menos, ¿no? Pero ahora con el tiempo lo pienso y digo, que no me querían dar el horario. Es alucinante que me dejaran copiar el horario. Pero bueno, entonces, no sé, es que a veces llegamos a unos niveles que dices, bueno, pero ¿qué clase de profesor? ¿Qué ocultan? Lo que tú decías, ¿por qué ocultan las cosas? Cuando un profesor no te quiere ocultar las cosas, te las cuenta todos los días. Pero cuando un profesor te quiere ocultar, te da largas por aquí, te da largas por allí, pero al final... Pero ¿cómo te defiendes de esta maquinaria? Cuando la justicia no te repara nada. Exacto. Y es ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes? Es decir, cuando a mí me llega y antes de que yo me leyera la resolución, me llama la abogada diciéndome que se ha declarado la vulneración del derecho fundamental, digo, ¿y qué?
¿Y qué cambia esto? No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Porque el daño ya lo tienes ahí, el daño de claro, todas esas pero ya no recuperar el daño que te han causado, sino que si esa declaración reparara algo, modificara algo, también, claro. Pero es que no ha modificado nada. Ha modificado que si, por ejemplo, un padre ahora mismo quiere renunciar a las adaptaciones y no se las dan, puede utilizar la sentencia para decir, hay una sentencia que dice que puedo renunciar a ellas. Porque crea jurisprudencia. Pero no ha reparado nada, no ha modificado nada. El daño causado no han retrocedido ni un ápice para atrás. Qué doloroso es. Entonces llegas a este punto doloroso y al final estás sola, porque cuando te toca denunciar no tienes ninguna asociación detrás, porque las asociaciones son, las denuncias son con nombres y apellidos. Es decir, no hay una asociación detrás. Eso cuesta dinero, ¿eh? O sea, que llegar al Constitucional cuesta dinero y no poco. O sea, que llegar a donde yo he llegado, es decir, voy a ser muy grosera, pero encima de puta pones la cama. O sea, además de que te están machacando, encima te está costando dinero. Hay muchas familias que tampoco se lo pueden permitir. Es que te está costando dinero, porque cuando llegas al Supremo y el del Supremo te dice que ni tan siquiera lo estudia, resulta que la sentencia de Burgos, que nos da la razón en que ha habido vulneración y que se han cometido 2 ilegalidades, no condena en costas a la otra parte. Que yo digo, bueno, por lo menos recupero la parte que me he gastado, no les condena. Pero llego al Supremo, deciden que no estudian el caso y me condenan en costas. A mí. O sea, además de mi abogado, pago al del otro. ¿Tú ante eso qué dices? ¿Pero dónde está la justicia? ¿Pero dónde está? O sea, hay una vulneración de un derecho reconocida por ley, no le condenas en costas y a mí, por el hecho de decirme que esto no es competencia del Supremo, te condeno en costas, porque me has venido a incordiar. ¿Qué es lo que viene a decir el Supremo? Aquí se vienen a hablar de cosas importantes y lo que tú dices es peccata minuta. Sí. Gracias, Chus. Me ha gustado mucho que estés aquí. Muchas gracias. Vamos a ver si puede hablar más gente. Creo que Claudia quería contarnos algo. Después Paula. Está Mari de México, que también quería decirnos algo, pero primero vamos a darle paso, si Claudia me lo permite, le doy paso a Mari y después seguimos. Es que ya es un poco tarde y bueno, se nos va a juntar. Es tan interesante este tema que al final se nos va a ir un poco, pero bueno, no pasa nada. Si os podéis quedaros, pues... Perdón, Belén, podemos seguir otro día con el tema. En vez de tratar otro, podemos seguir con este, si os parece. Sí, vamos, es mi propuesta. Sí, también podemos hacer otro día también de este tema. Vamos a ver, por lo menos que hable la gente que no ha hablado ahora y bueno, porque no quiero dejar a nadie fuera. Pues Mari, tienes el micrófono apagado. Tienes que darle abajo a la izquierda. Sí te vemos, pero no te oímos. No, vale, pues pasamos a Claudia entonces, a ver si Mari se vuelve a conectar. Claudia. Hola. Ahí. Acá estoy. Bueno, la verdad que un placer poder compartir con ustedes todas estas experiencias. Yo les cuento que soy de Argentina y no me critiquen, soy directora de una escuela especial. Y contarles justamente que acá en Argentina los padres no tienen la fuerza que tienen ustedes. Me encantaría algún día generar una reunión de mis papás con ustedes para que pudieran empoderarse de esta forma. Y les cuento por qué, porque acá en Córdoba, en mi localidad y en mi provincia, somos las escuelas especiales las que estamos trabajando por la inclusión. Somos las escuelas especiales las que estamos impulsando este movimiento. Yo digo movimiento porque es algo continuo, no estamos posicionados en un lugar, porque no puedo decir, porque yo creo que todavía las escuelas están posicionadas en esto que María José decía claramente, que yo también hace 30 años que vengo luchando, no me gusta la palabra integración, sino inclusión, y tampoco ya hablar de inclusión, sino que tenemos que hablar de una escuela para todos. Y bueno, somos nosotras las que, imagínense, yo hace 5 años que estoy en la dirección, escuela para personas.
Sí, para personas con discapacidad. Para Tenía personas. alrededor de 80 chicos en mi escuela, tenía nivel primario y secundario, y me quedan 20. El resto ya están todos dentro de la escuela, nosotros les llamamos escuelas de nivel, ustedes ordinarias. Y bueno, nosotros somos los que capacitamos a los docentes, monitoreamos los procesos de inclusión, ya no hablamos de adaptaciones, sino que hablamos de ajustes, y estamos implementando DUA, hablando en las escuelas de DUA. Hemos convocado a Coral Elizondo, una representante muy fuerte de ustedes, y nosotros tenemos a Silvana Corso acá en Argentina. También lo seguimos a Nacho Calderón, siempre con sus charlas, con su mirada tan importante. Conocía la historia de Alejandro Callejas, o sea, bueno, estamos un poquito con la mirada puesta en ustedes, con esta gran revolución que están haciendo a nivel de las leyes, de la normativa, y nosotros tenemos las mismas barreras. Yo soy, y digo, y se lo digo a mi supervisora, que una de las grandes barreras que tenemos justamente es la normativa vigente. Siempre que queremos incluir o que queremos certificar, nos encontramos con la barrera de que hay una ley o un artículo que dice no se puede o hay que encontrar la vuelta. Y bueno, nosotros por ahí entre directores hemos establecido un buen vínculo con todas las escuelas como para afrontar esa barrera, ¿sí? Siempre con la mirada puesta en los chicos, porque nosotros queremos que estén en las escuelas, pero que aprendan. Sobre todo que aprendan. Ahí me encantó escucharla a Chus, porque es cierto, todo lo que vos decís es tan injusto, las escuelas especiales nosotros llevamos todo esto gratis, ¿sí? Tratamos de trabajar la inclusión porque sabemos que contratar un abogado o llegar a un litigio jurídico es sumamente caro. Entonces vamos con esto del derecho bajo el brazo, ¿sí? Es un derecho. Y hay que hacer lo posible. Sí hemos logrado que el nivel inicial, lo que no sé si ustedes son maternal allá, pero sería entre los 3 y 5 años, los chicos ya tienen que estar dentro del nivel de la escuela ordinaria, y en nivel primario el año pasado logramos también que todos certifiquen con el mismo certificado de todos los estudiantes. Con el apoyo, nosotros hablamos como que somos configuración de apoyo, y brindamos todos, tanto humanos como recursos, materiales, tratamos de dar todo, aunque la ley diga que el Estado tiene que hacerse cargo, sabemos que no, que es imposible. Nosotros, yo desde mi lugar reclamo más docentes para acompañar a los estudiantes en las escuelas y no me los otorgan. Queremos recursos como computadoras o ordenadores y tampoco los tenemos, y en este tiempo de virtualidad creo que tuvimos que recurrir a cuadernillos, de ir a la casa de los chicos, y bueno, hemos ido hasta a los hogares de ellos a ayudarlos, a pesar de que estamos en tiempo de pandemia y en momentos en fase 1 que no nos dejaban salir. Pero bueno, yo creo que todo se hace por los chicos. Y tocando algunas cuestiones, esto de los informes, hace años que, por ejemplo, los equipos técnicos que yo tengo dentro de las escuelas, ninguno hace test. Están prohibidos. La mirada es netamente ni psicopedagógica, es pedagógica, y se valora al estudiante en función de sus posibilidades, lo que puede. Está prohibido poner en un informe, si yo llego a ver que dice no puede, no logra, eso está totalmente no avalado por ninguna supervisión. Con respecto al currículum, es totalmente flexible, trabajamos con el DUA, tratamos de que todos los docentes trabajen con distintas propuestas, con distintos recursos, mediados por lo audiovisual, lo gráfico, los pictos, posibilidades para todos. Y bueno, siempre hay, nosotros le llamamos docente de apoyo a la inclusión, es la DAI la que trabaja de manera colaborativa con las docentes y los profesores de las escuelas para poder brindarles lo que el chico necesita y acceder a esos contenidos que no es un cuadernillo aparte, no son actividades diferentes o contenidos diferentes, sino que tienen que ser los mismos, siempre ajustados a las posibilidades de los estudiantes. Y había otro tema que habías hablado, y esto de la certificación, bueno, lo hemos logrado en la primaria, en el nivel inicial, en el primario, y en el secundario, que sería lo que ustedes llaman, a ver, díganme, el nivel secundario de ustedes. La ESO, bueno, ahí justamente a fin de año pasado se sacó una nueva resolución que insistimos todas las escuelas especiales que
se constituye en barrera porque en letra chiquita dice que aquellos estudiantes que no puedan adecuarse al sistema pueden optar por la modalidad especial. Y obvio, como decía Chus, siempre vamos a encontrar docentes y directivos de escuelas comunes que dicen lo mejor es aquella escuela, lo mejor es la escuela especial, y que les cuento que yo odio la palabra especial. No la uso, no me gusta tampoco, ¿sí? Especiales, como han dicho en muchos lugares, son las pizzas. No, acá no hay, ni todos somos especiales, todos somos personas. Y bueno, es un trabajo muy arduo. Nuestro objetivo y nuestra meta es lo que dicen las metas 2030, de garantizar que todos los estudiantes puedan ingresar al sistema común. Y bueno, nos van quedando, y que nosotros siempre lo hacemos ver y es muy duro, estos estudiantes con discapacidad muy compleja, y es nuestra lucha, porque nosotros tratamos de generar espacios y de salir a la comunidad y trabajar la inclusión en todos los campos posibles, porque queremos que la discapacidad se haga visible, que nadie los esté mirando diferentes, porque eso que ustedes sienten como mamás, ¿sí? Cuando yo las escucho, las miradas son duras.